Ya estamos en vivo. Yo le aviso. Destreza, velocidad, precisión, momentos de infarto y mucha diversión. Lo mejor del deporte de la pelota naranja, cubrimientos, entrevistas, análisis de las ligas locales, nacionales y lo más importante del mejor baloncesto del mundo lo encuentras en un solo lugar. 24 segundos, el programa donde la pelota naranja es la protagonista. No te lo pierdas, todos los miércoles a través del Facebook de Deportes R17. Desde el oriente colombiano para todo el mundo llega un programa veraz, objetivo, dinámico y contundente. En este momento empieza Deportes R17, lo mejor del deporte local, nacional e internacional, la actualidad deportiva, junto con el mejor análisis crítico de la región, que llegó para posicionarse entre los mejores. Las voces jóvenes de la radio están aquí. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo programa de 24 segundos, donde la pelota naranja es la protagonista. El día de hoy con temas interesantes, como lo es que vamos a hablar acerca de la trayectoria del palmarés, de la historia de los dos más grandes de la NBA, como lo son Boston Celtics y Los Ángeles Lakers, los dos equipos con más títulos, con más trofeos de la NBA en el tema de finales, en el tema de conferencias, en el tema de división. Vamos a hablar acerca de la comparativa de ellos, de sus figuras y también un poco acerca de los números del presente en lo que va a ser la reanudación de la NBA. Hoy no vamos a estar con nuestro habitual recorrido de jugador y equipo, hoy nos decidimos hacer este gran especial analizando a los otros grandes de la NBA. Así que empecemos presentando a los compañeros esta noche aquí en Deportes R17 y 24 segundos. Empecemos con Brian Sanabria, como siempre un gran invitado aquí a este programa de 24 segundos. Buenas noches, Brian, bienvenido. Buenas noches, Rafa, y buenas noches a todos los audientes que nos están acompañando en este programa de hoy. Un programa bastante interesante a nuestra perspectiva, claro, y a la perspectiva de todos los que amamos este deporte como lo es el baloncesto. Ya como lo dijo Rafa, claro, son las dos franquicias más históricas, las más galardonadas, las que más han asistido a finales, las más premiadas con trofeos MVP, las que más han participado en competiciones de postemporada o como le llaman playoffs, las franquicias a las cuales han sido más protagonistas en todo en la mejor liga del mundo a lo largo de la historia. Pues es ese eterno debate en el cual vamos a manejar hoy con la mesa de comentaristas acerca de cuál franquicia ha sido más histórica para la NBA. Para muchos pueden ser los Boston Celtics, para otros pueden ser Los Ángeles Lakers. Y pues bueno, a lo largo del programa pues estaríamos encantados hablando de este tema. Bueno, también tenemos a nuestro especialista en baloncesto, al igual que Brian Sanabria, Joshua Chia, quien esta noche también nos acompañará con toda la información y el análisis, sobre todo recordando que Joshua pues es gran seguidor de Los Ángeles Lakers. Así que Joshua, bienvenido a esta noche a 24 segundos en Deportes R17. Buenas noches, Brian, Rafa, en esta noche de miércoles. Pues sí, vamos a hablar hoy de las dos franquicias más grandes de todos los tiempos. Sin duda no hay duda de que los Lakers y los Boston Celtics están 4 pasos por delante de los otros, ¿no? De Chicago Bulls, Golden State Warriors. Aparte han jugado muchas finales, es la rivalidad más grande de la historia del baloncesto, quizás una de las más grandes del deporte. Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a hablar para nosotros quién es la más grande, quién es la mejor, porque es que una cosa es ser la más grande y otra cosa es ser la mejor. Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias entre esos conceptos, vamos a hablar sobre figuras de estos dos equipos, campeonatos, finales históricas. Entonces pues nada, esperemos pasarla bien en este miércoles. Bueno, bastante interesante eso que dice Joshua, de una cosa es la más grande y otra cosa es la mejor. Me parece bastante acertado eso, porque siempre se puede ver como
una pequeña distinción entre ese aspecto. No, claro, porque es que la más grande, en este caso, pues es hablando históricamente, de pronto la que más ha significado, porque también hablábamos justamente en el debate pasado entre LeBron James y Michael Jordan, ¿se acuerda, Joshua, la vez pasada que estábamos hablando de eso? Para mí decía, el más grande indiscutiblemente es Michael Jordan, porque más grande incluye factores como el tema del marketing, el tema del nombre, el tema de lo que representa, mientras que de pronto el mejor es aquel que en la parte deportiva ha sacado buenos resultados en lo estadístico. Entonces creo que también en este caso es igual, porque de pronto en mi caso, para empezar este debate, o sea, este análisis, para mí el más grande en general, porque ha tenido buenos jugadores, de pronto no tuvo ese récord impecable que vamos a repasar, pero para mí de pronto el que más ha tenido significación en el baloncesto, para mí es más grande Los Ángeles Lakers que los Boston Celtics. Ahora, en tema de mejor, ahí sí ya entramos a discutir quién ha sido mejor en lo estadístico, quién ha sido mejor en tema de números. Vamos a revisarlo, tenemos algunos numeritos tanto de la historia como del presente, pero iniciamos este análisis. Para mí, yo hice lo que me parece que para mí el tema de grandeza es más grande Los Ángeles Lakers, a pesar de tener un título menos que Boston Celtics. No sé qué piensan ustedes ahí en esas afirmaciones que yo hago. Bueno, pues, esto, desde mi perspectiva, y no es porque sea angelino, también para mí los Lakers es la franquicia más grande de la historia de baloncesto, simplemente porque han jugado mucho más finales, más de 30 finales. Boston no ha jugado tantas finales como Lakers. Sí que es cierto que Lakers ha perdido muchísimas, porque en parte la mayoría son contra Boston. Aparte, también a cuanto a figuras, si usted ve la tabla de los 5 máximos anotadores, 4 han jugado los Lakers, ninguno en Celtics. Entonces eso también da gala de las grandes estrellas que ha tenido Los Ángeles, que creo, a mi parecer, que ha tenido más estrellas que los Boston Celtics. Creo que en fanaticada a nivel mundial tiene más hinchas los Lakers. Creo que es más conocida su marca. En este momento tiene el mejor jugador del mundo, entonces, y aunque sí lleve años sin llegar a playoff, Boston tampoco es que lo haya hecho muy bien en estos últimos años. Sí que es cierto que ha ido a playoff, pero no ha llegado a las finales, que es lo que importa. Y sí, aparte la rivalidad es muy grande. Vemos que en los últimos años, desde la llegada de Magic Johnson, ellos jugaron desde Magic hasta donde estamos, por lo menos unas 5 finales, donde Lakers ganó más. Lakers, de hecho, esto ha reducido la brecha, que antes era de muy larga y ahora es 9-3. Sí que es cierto que todavía es grande, pero ya no es tanto como antes. Y los Lakers, para mí también, han logrado llegar más allá, han ganado por un intervalo más largo de tiempo. Los Boston Celtics, sus títulos se resumen a dos ciclos, que es el de Bill Russell y el de Larry Bird. Los Lakers tienen más, tienen el de los Minneapolis Lakers, tienen el de Will Chamberlain con Jerry West, tienen con Magic Johnson, con Kareem Abdul-Jabbar, Worthy, tienen a Shaquille O'Neal con Kobe Bryant, y ahora quizás, ¿por qué no?, con LeBron James. Entonces yo creo que a nivel de ciclos tiene más que Boston. Entonces todos esos puntos dan para pensar que Lakers, para mí, es una franquicia más grande que Boston, pero no es la mejor, porque claramente en la NBA solo hay un título, no es como en el fútbol, y si solo hay un título, el que más tiene es el mejor. Entonces Boston por ahora es mejor que Lakers en cuanto a títulos, pero no me parece más grande. Bueno, desde mi perspectiva, pues yo diría que es que hay un factor fundamental que hay que aclarar y que hay que tomar en cuenta, que es que la franquicia de los Lakers se hizo y se construyó a más grande cuando el señor Jerry Buss pues toma las riendas de la franquicia en los 70, y desde ahí construyó ese gran equipo, esa gran bancada de lo que era los Minneapolis Lakers. Lo que sucede es esto: Los Ángeles Lakers y su afamado y su gran cantidad de victorias y su gran cantidad de protagonismo en la NBA ha sido mucho más contemporáneo desde lo que ha sido en comparación a los Boston Celtics. Como ya lo había mencionado Joshua, los inicios de los Boston Celtics fue en la época de los 60. En la época de los 60, dime tú, ¿quién veía NBA? ¿Quién veía baloncesto? Era un deporte que incluso en los Estados Unidos era un deporte que estaba falleciendo. En la época de los 70 hubo una gran crisis económica en la misma asociación de la NBA, tanto de unir incluso no solamente lo que fue en los 50 la NBL y la BAA,
y también en los 70 unir la NBA con la ABA, en el cual pues arrastraron muchas figuras. O sea, son cantidad de asociaciones, son cantidad de ligas que se unieron. En resumen, como tal, los Boston Celtics son mucho más del pasado, son mucho más, son una franquicia de que construyeron su legado desde hace más de prácticamente que 60 años. Ya 60 años, donde tuvo una época supremamente dorada. Es que desde el hecho de estadístico, de llevar más títulos y de llevar más victorias, siendo un equipo que ganó 11 campeonatos en 13 años, te desequilibra la balanza de una vez por todas. A pesar de que los Lakers hayan tenido un triple campeonato desde la época de los 2000 para arriba, a pesar de que haya tenido un doble campeonato en la época, al final de la década de los 2000, a pesar de que con Magic, esa rivalidad de Magic y Larry, o sea, hubo una equiparación que pues en cierto modo también hay que tener en cuenta una cosa, que pues ahí también hay un factor fundamental de lo que se llaman finales perdidas para los Ángeles Lakers, que es que los Ángeles Lakers fueron un equipo que se tuvieron que enfrentar a la bestia negra del baloncesto en los 90 y de los 92 para adelante, que fue Michael Jordan. Se enfrentaron dos finales contra Michael Jordan. Se enfrentaron dos finales contra Moses Malone y contra Dr. Dre. Se enfrentaron, o sea, tuvieron varios contrincantes que al parte de hoy son los más emblemáticos de las franquicias más emblemáticas de toda la historia. Así que también es un escollo que pues se tiene que resaltar también para los Lakers. Aquí en lo personal. Vean, aquí estoy mostrando justamente la imagen que yo les envié, que yo hice para el programa del día de hoy, en la cual se ve claramente los datos estadísticos históricos de ambos equipos. Justamente los Boston Celtics con 17 títulos de NBA, uno más que los Lakers con 16, pero la diferencia está en la efectividad de los Celtics en tema de llegar a finales y en tema de ganar, porque los Celtics han perdido, si no estoy mal, 2 o 3 finales con los Lakers, sí es cierto, sobre todo en los últimos 20 años, pero de resto ha estado casi que impecable en todas sus demás finales, a diferencia de los Lakers, que tienen un rendimiento de casi 50% en las finales, es decir, que llega a una final y ahí entre comillas se puede echar cara o cruz por los Lakers, depende del momento en que lleguen, porque han tenido 15 finales perdidas con 16 ganadas, es decir, están casi equilibrados, y eso demuestra la irregularidad de los Lakers en finales. En títulos de conferencia, pues sí, cada uno creo que ya es entre comillas el dueño de la suya, porque tienen 21 títulos de Celtics en la del este, y en la del oeste tiene 31 los Lakers, mientras que en la división pues ni hablemos. Entonces creo que eso representa, primero habla de la grandeza de ambos, pero ahí se puede ver, primero en que las estadísticas dicen que los Lakers son equipos más de finales, más de ir a jugar a la final, que es más, solo han faltado 10 veces en toda su historia a los playoffs, mientras que los Celtics, que han estado ausentes en varias ocasiones en los playoffs, han ganado más títulos en promedio de finales jugadas y finales ganadas. Entonces ahí hay dos estadísticas que nos pueden dar para dos apreciaciones y diferentes. De estas 10 veces 6 son seguidas, ¿no? Que son las últimas que no ha clasificado. Entonces, para que veamos la mala racha que llevan los Lakers en los últimos años. No, total, y este presente parece que está llegando a su final, este presente malo de las 6 temporadas sin llegar a playoff, porque pues llega a su final, de hecho. Sí, ya llega a su fin porque ya están clasificados, pero digo parece porque ese parece creo que se completaría definitivamente con un título NBA, que creo que es a lo que le apuestan obviamente la franquicia de los Lakers, sobre todo teniendo al jugador más en forma en la actualidad en la NBA como lo es LeBron James, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, y aunque te mientan en prensa con que Kawhi es mejor, nah, LeBron es muy superior. Sí que es cierto que está el auge de Kawhi Leonard con los Clippers, pero sinceramente Lakers tiene el mejor jugador, que es LeBron James. Vea, aquí hay una persona que nos comenta en el video en vivo. Aquí dice, ya va, espera, aquí está cargando. Nos escribe Diego Armando Huacán Vázquez, un saludo para él. Dice, el mejor de todos en estos momentos es Giannis Antetokounmpo, el mejor de la NBA. Bueno, eso es cierto, ahorita hablamos de jugar más en forma como lo es LeBron James, por las estadísticas y por todo, pero recordemos que el actual MVP es Giannis Antetokounmpo. Ya, pero obviamente creo que incluso esa puede ser la final, ¿no?
entre los Bucks y los Lakers con los jugadores de mejor forma que hay actualmente en la NBA, pero también se puede dar justamente una nueva final entre los Lakers y los Celtics en esa temporada de NBA que se va a reanudar pronto. Pues de cierto modo sí, sí se podría dar como un cierto ápice, lo digo como un gran fanático de LeBron James, que sí, pues, desde lo teórico, por decirlo así, Giannis Antetokounmpo pues es el mejor jugador del mundo actualmente, es el poseedor del trofeo MVP, aparte es el jugador estrella del equipo con balance número 1 en toda la NBA, pero pues desde lo teórico, desde lo práctico, pues solamente lidera, no lidera ningún escalafón ningún rubro en la NBA. Y LeBron James casualmente lidera en el rubro más importante, aparte de los puntos, que es el rubro de más a menos. Es decir, cuán buenos y cuántas buenos son los resultados entre más puntos anota el equipo propio y cuántos puntos menos le anotan a su equipo cuando está en cancha. Y cuando no está en cancha, ¿cuántos puntos? ¿Cuál es esa diferencia entre esa relación? Y LeBron James, en ese rubro, que es el rubro más importante y es donde tú miras qué tan decisivo es un jugador para su equipo, LeBron James está comandando la lista y por un gran margen de diferencia. Y pues, ya volviendo al tema, Claro que ese rubro también es destacado cuando se considera también de la calidad de equipo que tiene, porque no solamente es del jugador, sino la capacidad de banquillo de jugadores que se tiene para reemplazar a ese jugador cuando no está en cancha, ¿no? No, ese rubro es totalmente individual. Se llama el rubro plus and minus, que es el rubro de más o menos. Es un rubro individual que se le otorga a un jugador que cuando está en cancha su equipo suma más puntos y concede menos puntos, y que cuando no está en cancha, ¿cuál es esa relación? Claro, pero ese digo, rubro solo se suma individualmente. Digo que, listo, claro, obviamente es un rubro individual, pero digo que también hay, digamos, la cantidad de puntos que anota cuando no está y cuando está, también depende en parte de lo bueno que sean los jugadores para, digamos, sobrellevar la ausencia del jugador, porque si, digamos, por ejemplo, no está Antetokounmpo en la cancha y no está LeBron James, pero tiene un mejor equipo, digamos, los Bucks que los Lakers, se anotan más, entonces también ahí depende del equipo en parte. Porque sí, de pronto baja la producción de ambos equipos, pero hay que ver cuánta calidad de jugadores tiene cada uno de esos equipos para poder sobrellevar la ausencia de la estrella. Se puede debatir, pero pues hay ciertas configuraciones de este rubro que pues dan una voz muy importante a cuál jugador y qué tan decisivo es el jugador para su equipo. Pero bueno, retomando el tema, que pues es un tema bastante extenso acerca de esta gran rivalidad de Los Ángeles Lakers versus Boston Celtics, un dato importante que es que hay que resaltar, que es que pues hablamos dentro de la vanagloriada época de los Boston Celtics en los 60, donde tuvieron 11 años, 11 títulos de 13 años en disputa, que pues Los Ángeles Lakers tuvieron, en ese momento los Minneapolis Lakers llevaron la batuta dentro de esa disputa, ya llegando a 5 títulos en primer lugar. Desde recordar que pues Minneapolis Lakers en ese entonces brilló más acelerado que lo que fue pues el primer intento de los Boston Celtics, por decir así. 5 títulos fueron los que se le adelantó Los Ángeles Lakers al comenzar lo que pues fue la NBA en sus inicios, en su historia. No, vea, aquí tengo, vamos a empezar a hablar de esos años. Creo que los 2 primeros aún no se llamaban NBA, creo. Se llamaban NBL. Sí, si no estoy mal. Y los consiguieron con George Mikan como figura en los Lakers, un tipo que medía 2 metros algo, era un monstruo en ese tiempo. Tuvo 3 nombres la NBA, la NBL, que fue primero hasta 1949 cuando se fusionó con la NBA, pero tampoco se llamaba NBA en ese entonces, tenía otro nombre, Brian. ¿Cuál era? Usted me lo dijo ahorita, tenían... No me acuerdo cuál era. Por eso, es que ha habido ahí una polémica, pero al principio no se llamaba tampoco NBA. Primero fue NBL, que era creo que National Basketball League,
Liga Nacional de Baloncesto. Después vino otro nombre ese año que ya era con el formato de NBA actual, pero no se llamaba NBA, se llamaba otro nombre, y luego pasó a ser NBA. Esa es como la historia resumida de la NBA. Ha tenido 3 nombres diferentes, y creo que la NBL a veces no se considera como tal NBA porque pues era un formato diferente a ese entonces. Es que lo que sucede es esto, miren. Hubo equipos en ese entonces, en esa década del 46 en adelante, que hacían parte de algunas asociaciones. Eran 2 asociaciones satélites que eran comparadas pues desde calidad de equipos y desde calidad de franquicias, la BAA y la NBL. En ese orden de ideas, más adelante hubo esa combinación entre estas 2 asociaciones, de la BAA y la NBL, y se dio parte a lo que se conoce hoy en día, desde entonces, como la NBA. Han habido otros proyectos en ligas satélites o asociaciones satélites, como se los nombraba, que se llama la ABA, donde salió un tal Dr. Dre, donde salió un tal George Gervin, y donde salieron muchos equipos bastantes importantes que están al son de hoy, y que en esa combinación la liga se hizo mucho más importante, la asociación se hizo más importante y más totalitaria en Estados Unidos. No eran como divisiones de una asociación de liga, de baloncesto por un lado y por el otro. Por eso como que siempre está esa legitimidad. Se duda de cuántos campeonatos tienen los Boston Celtics, de cuántos campeonatos tienen los Minneapolis Lakers, de cuántos campeonatos, cómo se puede contar eso y cómo se puede dominar ese aspecto. Claro, porque es que si uno se pone a pensar, como usted dice, primero aventajó los Lakers a los Celtics en títulos, incluso en ese 1949, cuando se dio todo ese cambio de la NBL a la BAA. Ahí Lakers ganó su primer título, si no estoy mal, en 1949. Ese fue el primer título. Ganó 5 títulos. Ganó 5 títulos consecutivos. Es como lo que pasa en el fútbol con la Champions de Real Madrid, algo así parecido. Pero ganó 5 títulos en ese momento, bajo ese formato. Entonces, por eso se tiene esa polémica con el tema de títulos. Pero también es cierto que después de la superación, de superar el Boston Celtics en cantidad de títulos a los Lakers, ahí es donde uno dice, de pronto eran épocas diferentes, pero incluso en las épocas en las que el baloncesto no estaba tan desarrollado, Celtics también arrasó con la liga, y después, cuando la liga ya estaba más conformada, después de la crisis económica, que ya empieza a ser la NBA de ese gran nivel como la conocemos a finales de 70, a principios de los 80, entonces no ha dado la talla Celtics como se esperaba. Ahí también se puede hablar de la grandeza y de los números que ha tenido los Lakers, a pesar de que en el historial de partidos enfrentados entre ellos, tanto en temporada regular como en playoff, gana por una ventaja considerable en partidos en los Boston Celtics. Pero históricamente, para mí sí que yo lo que puedo destacar ahí también es que me sorprende con una franquicia como Lakers, ¿no? Que inició ganando en la NBA en los años 50, entonces ver cómo se ha mantenido, porque al comienzo había muchos equipos que desaparecieron por una cosa, en la otra, se fusionaron con otros, y digamos que no han tenido la suerte de seguir figurando, ¿no?, en lo más alto. Entonces me sorprende que los Lakers lo hayan logrado. Sí que es cierto que son Los Ángeles, ¿no? Y en la NBA es muy importante el mercado, donde llegues. Y es más, me sorprende que New York, un equipo como New York, no pueda aprovechar la ciudad, ¿no? ¿Cómo no puede armar un proyecto ganador sabiendo que juegan en la Gran Manzana, ¿no? Eso ya es otro cuento para otro video, pero... No, total, porque es que, o sea, una ciudad tan grande como es Nueva York y con tantos recursos económicos sobre todo, uno pensaría que la inversión para figuras debe ser grande, ¿no? Pues es totalmente, es invariable porque desde la parte económica no se valora tanto eso, porque pues si tú miras la franquicia más cara en la actualidad son los New York Knicks, y los New York Knicks desde hace poquito, hace como, ¿qué? Si no estoy mal, desde 2006, 2007 cambiaron su nombre de New Jersey Knicks a New York. Es la franquicia más cara. O sea, el hecho de inversión, dinero, franquicia, ciudad, más afamado, no es directamente dependiente a los resultados del baloncesto. Hay algo muy importante,
y creo que es una de las cosas más importantes, y para los que, pues bueno, y me incluyo, nos vimos este documental de Michael Jordan, de Last Dance, esa disputa que tuvo con Jerry Krause, que fue el gerente general de los Chicago Bulls, de los gloriosos Chicago Bulls, del mejor equipo de la historia, de la mejor franquicia de la historia, la mejor década de la historia, arrasó y conformó un equipo, porque de nada te sirve tener una ciudad increíblemente popular, de nada te sirve tener una ciudad con mucho dinero, con mucha fama, si tu gerente general no hace las cosas como son, si no hace las cosas bien, si ves que no tienes un proyecto, si no tienes una franquicia que llegue a playoffs y no tiene ninguna certeza para llegar al título, llegar a aspirar a algo, reconstruye. Trata de jugar bien tus cartas, trata de apostarle al draft, trata de apostarle a jugadoras promesas. Eso es lo que no ha tenido New York Knicks desde la última vez que lo tuvo, fue a un tal Patrick Ewing, y eso estamos hablando desde los 90. Los 90. Sí, no, es que de hecho en una liga como la NBA, ¿no?, donde todos los equipos tienen la misma pasta, es normal que el gerente sea una figura muy importante. De hecho, la NBA entrega un premio al mejor cada temporada y hace la diferencia. Entonces, claramente si vemos que Nueva York no ha podido destacar porque el gerente que tiene pues no hace las cosas bien, no aporta en el draft, en la agencia libre, no arma un proyecto que sea totalmente convincente para las grandes estrellas, porque supuestamente el año pasado dice que Kevin Durant con Kyrie Irving y Williamson, y bueno, terminó en que eso, Kevin Durant y Irving en el hermano, ¿no?, Brooklyn, y Williamson terminó en Pelicans, pero bueno, ya ahí también influye la suerte, ¿no?, el draft, de los números que salgan, pero en fin. Pero igual vemos que también en parte los Lakers y Celtics deben su grandeza a sus gerentes generales, ¿no?, a los managers, cómo han destacado a lo largo de los años para que los Lakers y Celtics sigan siendo los más grandes. Incluso vea, Joshua, que, bueno, ahí también entraríamos ya a otro debate que me pareció muy interesante lo que dijo Brian cuando dijo, citó al documental de Last Dance, diciendo que Chicago Bulls era el mejor equipo de la historia, porque incluso eso lo debatimos en su momento cuando en el primer programa hablamos de tanto de los Lakers como los Celtics también. Y pues para mí, yo lo dije en mi opinión, para mí el mejor equipo que ha tenido, y ahí también donde hablamos de grandeza y de mejores, porque también haciendo referencia a lo que dijimos al principio, para mí el mejor equipo, el más grande, pues sin duda son Los Ángeles Lakers, pero el mejor equipo, y sobre todo si hablamos de una época que marcó, para mí el mejor equipo de la NBA ha sido los Celtics de los años 60, más allá incluso por encima del equipo de los Chicago de Jordan. Entonces, para mí, digamos, en ese aspecto está también la grandeza de los Celtics, que a pesar de que, sí, tuvieron casi todos sus títulos en un lapso de tiempo en el cual ganaron 11 de los 17 que tienen, para mí ese es el mejor equipo de la historia de la NBA, de lejos. Pues mira, tú tienes que tener en cuenta una cosa, que es que en esa época, pues la competitividad era nula, la reglamentación de la implementación de las reglas en esa época era totalmente distinta a lo que conocemos hoy en día, e incluso si tú miras baloncesto de los 80 y tú has mirado baloncesto de los 80, ves que la regla es bastante distinta a lo que conocemos de hoy en día. Sí, no habían triples, no había lanzamiento de 3 puntos, por ejemplo. Otra cosa también para tener en cuenta, no había la cantidad de equipos que hay actualmente, la exigencia en lo que son temporadas y calendarios. Sí, esto lo hablamos justo con los Boston, ¿no?, que jugaba ligas con equipos de 8, o sea, con ligas con 8 equipos. 8 o 10 equipos más o menos. Y 8 son 10 3 veces más, hoy son 3 veces más, eso es cierto. Pero de todas maneras siento que, yo siento que ese Celtics de esa época, creo que no es que digo que vaya no a ser un equipo que hubiera aplastado con todos como en esa época, pero creo que un equipo que hoy en día sí competiría junto con los equipos grandes de la NBA para mí. Es que lo más importante de los Boston Celtics de los 60, investigando y mirando lo que hay que leer, es el nacimiento de cómo realmente se tiene que formar una franquicia. Ese es el nacimiento de una franquicia como tal, cómo una franquicia perdura y cómo deja un legado a lo largo de la historia, como desde un entrenador como lo fue Red Auerbach, a pasar de ser entrenador, pasar a ser gerente general.
pasar a ser pasar a ser dueño del equipo, pasar a ser todos estos escalones entre lo que se conoce como directivos y propietarios del equipo. ¿Cómo se ordena una franquicia? Porque una franquicia no se hace y no gana simplemente por tener buenos jugadores o por tener un prodigio como jugador. Porque mira lo que pasó con Michael Jordan comenzando. Michael Jordan no ganó. Michael Jordan se demoró en llegar a playoffs. Y en sus Michael empezó a ganar cuando descubrió que solo no podía ganar, ¿no? Cuando llegó Phil Jackson y entendió que con el triángulo y que con el equipo es que él podía potenciar sus habilidades. Tienes en esa época, tienes a un jugador Hall de la Fama actualmente que se llama, en esa época, Charles Oakley, que fue intercambiado a los New York Knicks por rondas del draft, porque al clasificar un equipo playoffs, pierde derecho a tener los más cercanos rondas del draft de la NBA. Y en esa época, los Chicago Bulls habían avanzado a playoffs. ¿Qué es lo que hace el gerente general Jerry Krause? Que es muy debatido, que es muy polémico, por haber destrozado, digamos así, este equipo histórico y pues haber prácticamente configurado este libreto en el 98 llamado The Last Dance. ¿Qué fue lo que hizo? Desarmar su equipo, quitarse una de sus estrellas, como era Charles Oakley, amigo también de Michael Jordan, y traer jugadores, traer rondas del draft para mirar qué podía conseguir al futuro. Claro, fue inteligente al armar y arriesgado también. Y ahí lo que hizo Boston Celtics lo que hizo en la segunda mitad de esta década ganadora es rechazar, o bueno, más adelante también lo que hizo Boston Celtics como sugerencia, en sugerencia fue traspasar un tal Bob McAdoo, que Bob McAdoo es uno de los más históricos en lo que es la posición de pivot. En los Clippers fue uno de los más históricos seguramente. Totalmente. Y recibir a un tal Robert Parrish y recibir futuras rondas del draft. Y escoger en el número 1 un Robert Parrish, que fue una dupla, bueno, un trío con Kevin McHale y con Larry Bird para ganar anillos. O sea, lo que te está dando el ejemplo ahorita en los Boston